Muy buenas tardes. Hoy miércoles 30 de abril estamos reunidos en la Casa del Pueblo de Miraflores, como siempre en coloquios de salud. En esta oportunidad estamos acompañados del psicólogo Héctor Yaya Chumpitas y bueno, sin más que decir, dejo la conducción al compañero Fernando Franco. Fernando, adelante. Gracias, Fernando. Siempre agradecido con la generosidad de la Casa del Pueblo de Miraflores, que nos abre las puertas para poder conversar acerca de diferentes aspectos. Y hoy, 30 de abril, Día de la Psicología Peruana. Una fecha muy importante, trascendente, que toca casualmente una de las estrategias de salud importantes de las 12 estrategias de salud, que es salud mental. Y tenemos la presencia del compañero Héctor Daniel Yaya Chumpitas, psicólogo referencial en la labor asistencial del Ministerio de Salud y a nivel nacional. Ha sido asesor de la Administración Central del Ministerio de Salud, una experiencia muy vasta que nos ayuda en mucho a corregir aquello que se avanzó hace ya más de una década en cuanto a políticas de favorecimiento del pueblo. Estamos próximos ya a celebrar nuestros 101 años, el aniversario que inicia el segundo centenario de vida en nuestro glorioso movimiento, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Héctor Daniel, bienvenido y muchas gracias por la aceptación, la generosidad de tu tiempo de poder conversar. Feliz Día del Psicólogo Peruano. Que haya siempre éxito en la gestión de ustedes, porque necesitamos de mucho en la sociedad y en todo el contexto. Así es. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, mi estimado Luis Lindo, compañero ejemplar, metódico, persona que siempre nos ha aperturado esa fraternidad, y estamos ahora para cumplir con este diálogo relacionado a las políticas de bienestar, de la salud mental. Como psicólogo vamos a conversar, compañeros, algunos aspectos importantes de cómo podemos nosotros guiarnos, orientar a las necesidades prioritarias de salud mental en nuestro país. En primer lugar, vamos a hacer una especie de una revisión de dónde partimos. Nosotros siempre hemos considerado que el marco global son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que estamos conversando de 2015 al 2030. Y en esos ejes importantes hay un objetivo relacionado al tema de salud, pero donde se prioriza la promoción, prevención de los trastornos de la salud mental y sus enfermedades crónicas, por decir, en forma, diríamos, de diagnóstico clínico, personas que tienen cuadros de psicosis, de esquizofrenia, etc. En ese marco del objetivo del milenio, del objetivo de desarrollo sostenible, nosotros también tenemos datos muy importantes que se refrescan a diario, pero que lo más interesante es qué hacer con esos datos, cómo resolvemos esos datos. La OMS, una Organización Mundial de la Salud, plenamente reconocida y con su representación acá en América Latina, con la OPS, nos dan algunos valores, algunos datos que siempre es bueno recordar. Hasta 4 daños o trastornos en la salud mental nos señalan en forma clara. Los trastornos mentales relacionados a problemas neuropsiquiátricos, demencia senil, problemas de la enfermedad de Alzheimer, que es tan común en una población que vamos galopante hacia la adultez mayor. También tenemos otro flujo que aparentemente pasa desapercibido, pero que los trastornos por el consumo de sustancias, ya sea de alcohol o de drogas, también es galopante en la región, ¿no? En América Latina vemos datos que superan entre el 10 al 12% de demanda, ¿no?, de este daño en los establecimientos de salud, y es importante abordar. Otro tema que interesa bastante es, y ha crecido a nivel de región, vamos a ver luego en nuestro país,
el problema de los intentos de suicidio, que muchas veces están relacionados a problemas de trastornos afectivos, llamemos depresión, llamemos ansiedad, miedo, pánico, y lo que nos falta conversar, y vamos a hacer un diálogo permanente con la juventud, con los adolescentes, nos falta mejorar la autoestima, fortalecer la resiliencia, saber rápidamente recapacitar y resolver ante cualquier frustración o pequeño problema que pueda aparecer. Entonces, ese tema también es de bastante interés. Ahora, nosotros, como un eje preventivo promocional que va muy ligado a la educación para la salud y va muy ligado a la educación en general, porque no hay que olvidar que nuestro estado de vida, nuestra condición de salud, son hábitos, son comportamientos, son conductas, son estilos de vida que encontramos para tratar de minimizar, mitigar o de cierta forma controlar algún tipo de enfermedad. La salud mental está relacionada con ello, ¿ya? En cada actuar. Pero vemos también que si bien es cierto hay necesidades de problemas de salud que se puede caracterizar como una cuestión tangible en una metafísica o en un producto o en un tipo de paquete sanitario que se pueda brindar, tiene que ir de la mano con el aspecto económico, ¿no? Y vemos en la región aún que solamente el 2.0 como promedio en América Latina se dedica solamente al tema de la salud mental, 2,0% del presupuesto de todos los países, ¿no? Y se focaliza a nivel regional y se focaliza más a la atención hospitalaria y no a la atención integral comunitaria que nosotros hace años, ya por decir 2010, 2011, 2012, recién aperturaron una reforma sanitaria en salud mental, pero que todavía aún camina muy despacio. Eso hay que hacerlo, generar en el día a día. Hoy día ya hablamos de las redes sociales, hablamos de los medios de comunicación de inteligencia artificial, pero a ese ritmo globalizado tenemos que caminar con las medidas preventivas, las medidas educativas, etc., ¿no? Entonces, pasado ese tema, ya nos interesa ahora, mi estimado Luis, Fernando, conversar algo más de casa. ¿Qué nos pasa en el Perú? ¿Qué cosa es lo que nos preocupa? Los indicadores son muy similares a lo de la región de América Latina. En el Perú, por ejemplo, ya se hace hasta recurrente siempre conversar y hablar en cada sesión interesante de salud mental, la violencia. Bueno, la violencia casi llega a un 60% y de todo tipo, prejuicio de la mujer o una serie de factores que se está trabajando, pero que falta algo más importante, la parte de la educación para la salud, la parte promocional, generar conductas que permitan a las personas tener fortaleza para sus tomas de decisiones, tener capacidades para comunicarse asertivamente, tener capacidad para controlar cualquier movimiento de impulsos que pueda conllevarnos a una ira, a una irritabilidad emocional. Entonces es importantísimo ese aspecto tocar, el de la violencia. La depresión o los trastornos afectivos en el país, en el Perú, según la data que nos da el Ministerio de Salud, tenemos que el caso de las damas es mayor. Casi de varios estudios o de reportes anuales en los 3 últimos años, se acercan a un 72% en la mujer. Y en los varones, ¿no?, interesante, llega casi a un 25% nada más de la población. Y sobre todo orientada al adulto mayor, preferentemente en ambos casos en cuestión del sexo, en relación al sexo, varones, mujeres, siempre más afecta al adulto mayor, o sea, aquellos que somos mayores de 60 años. Pero prioritariamente focalizado el tema en
las damas. ¿Y ese manejo porcentualizado tiene algo que ver con un fondo genético, un fondo de predisposición constitucional por sexo? Claro, mira, nosotros hemos analizado siempre el enfoque de la condición de salud, ¿no? Partiendo del eje biológico, el eje cromosomial, el eje genético. Y el porcentaje es bastante bajo, un 2%. Yeah. El gran grueso se da en las conductas aprendidas, en el aprendizaje que tenemos nosotros de vida. Por eso que cuando hablamos de prevención, promoción, hablamos de conductas saludables, de buenos hábitos, de minimizar o contrarrestar lo que nos puede ser un exceso, o sea, lo que no está dentro de un estándar, ¿no? Pero más es el aprendizaje el que tiene que ver con la condición de salud mental, porque si nosotros vemos en forma global, a lo largo de nuestra condición de vida, etc., vamos a encontrar de que nuestro cerebro, hablando de la parte biológica, va a representar como inversión de producción o de crecimiento un 15%. Y el resto es aprendizaje. O sea, la maduración del sistema nervioso es en base a aprendizaje. La constitución lo tiene, pero el aprendizaje es el que determina ciertas, diríamos, especificaciones de conducta individual, ni siquiera individual. Entonces, en ese sentido, es muy importante la educación para la salud mental. Es importante prevenir, minimizando los riesgos que podrían afectar en daño o en muerte temprana por problemas de salud mental, ¿no? Ese es el eje que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Y el condicionamiento hay alguna etapa etaria que lo puede determinar? ¿Algún momento de vida que sería más recomendable ir a ese enfoque preventivo? Así Y es. de detección, ¿no? Así es. La detección, por ejemplo, no hay que olvidar de que nosotros en los 10 primeros años de vida generamos de una manera prioritaria, con bastante ponderación de desarrollo, la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional. Si nosotros desarrollamos en ese periodo donde buenos hábitos de inteligencia sensorial, 0 a 3 años, 4 años, buena capacidad para la inteligencia concreta, 5, 6, a veces 7 años, pero de 7 a 10 fortalecemos la capacidad del pensamiento y la inteligencia abstracta, esa persona está asegurada en el aspecto cognitivo y en la parte emocional. ¿Cómo? Si le damos factores protectores, los padres se comunican con los hijos, existe una relación armónica de familia, ¿no? Existe una libertad sana para poder dialogar, para poder establecer lazos afectivos, y es allí donde se aprende lo que es a valorar a lo largo de la vida: la autoestima, la resiliencia, los factores de saber afrontar el mundo externo sin frustración, sin estrés, porque a la larga conductas estresantes, conductas frustradas nos van a llevar a episodios de tipo afectivo, y muchas veces nos caemos en lo que ya conocemos mucho como depresión. La ansiedad, el pánico, el miedo nos conlleva a ese tema, ¿no? Y eso está ya plenamente estudiado, está revisado. Y ese manejo se daría en ese enfoque en el programa de salud mental, con ese manejo para alcanzar la estabilidad de la persona, porque siempre habrá situaciones de estrés por diferentes índoles, ¿no? Desde el neonato hay estrés, ¿no? Así es. Inclusive bien intrauterina ya desarrollan cierto manejo, que actúa mucho tu profesión para poder colaborar en esa gestación, ¿no? Así es. Yo quiero tocar ese punto al final de la conversación, si Perfecto. me permiten. ¿Saben por qué? Por favor. Porque es muy importante. Hay países industrializados como China, países industrializados en Europa, que están tratando de explicar por qué la contaminación del aire, los PM2.5, están afectando a los trastornos depresivos, y sobre todo en mujeres.
e inclusive hay estudios que van hasta el nivel prenatal para tratar de detectar y determinar que de cuánto la contaminación tiene que ver con estos aspectos. Qué grave influencia. Claro. Y acá en el Perú todavía pues ninguna institución de salud seria en investigación se ha dedicado a ver ese tema. Por eso lo vamos a dejar, como se dice, de plataforma. Correcto. Claro. Habla, Fernando. Interesante lo que mencionas, Héctor. Los 10 primeros años de vida se estuvo hincapié. ¿Cuán preparado está nuestro sistema educativo? ¿Cuán preparados están los jóvenes padres? Y algunos que por casualidad se convierten en padres siendo adolescentes. ¿Qué sugerencias? ¿Cómo manejamos? ¿Cómo mejoramos el sistema? Así es. Mire, siempre cuando tenemos nosotros, vamos a colocarnos en un escenario educativo. Vamos a poner como ejemplo una gran unidad escolar, una institución educativa representativa, ¿no? Memorable, etcétera, honorable, como se denomina. Vamos a ver nosotros que a lo largo de esa inspiración de etapos hay una gran demanda, niños, adolescentes, y estamos hablando que hay que fortalecer. Pero, por ejemplo, un solo dato en el recurso humano, psicólogo, de no dejando de reconocer la gran labor que hacen los docentes en la parte académica, en el Perú tenemos solamente el 2% de instituciones educativas a nivel nacional que tienen psicólogos. El 2%. O sea, hay una ausencia del 98%. Si tenemos una serie de instituciones educativas, o por no decir, en todo nuestro país, ubicados, ¿no? Estos establecimientos que son parte de la población de edades muy tempranas y no tienen un recurso que pueda facilitar, pueda promover, pueda convocar a que no solamente los alumnos generen estímulos, diríamos, de conductas reforzantes, etcétera, positivas, proactivas, sino el diálogo con los padres, el diálogo con los educadores. Siempre todos necesitamos conversar como estamos haciendo. Fernando, Luis, tenemos que compartir, ¿no? Y en ese compartir de quehaceres es una necesidad. El tema de que los colegios cuenten en el país con un psicólogo. Cuenten, porque ya vemos que hay una escasez total. Ahora, en cuanto a demanda, por ejemplo, hemos estado revisando unos trabajos estos días, ese conflicto interparental, o sea, conflicto de los padres, con el tema de la autoestima en adolescentes mujeres, en 3 estudios de una universidad local, estamos analizando que tienen una alta relación estadística. Hay una asociación de causalidad que el problema interparental de los padres afecta la autoestima, afecta la capacidad cognitiva, aumenta la deserción escolar, aumenta los embarazos tempranos, precoces, aumenta la evasión del hogar, crecen las personas desaparecidas por este tema también mal manejado de las redes sociales. Entonces, y todo eso está pasando ahora, como quien dice, en blanco. Nadie responsablemente asume el tema y tiene que haber una propuesta clara sobre ese aspecto. O sea, tiene que normarse, pero a la vez monitorearse y a la vez ver resultados, porque no solamente es de manera verbal o corporal y decir vamos a hacer esto, tantos colegios, no, etcétera, etcétera, pero ¿de qué nos sirve la infraestructura? Que aparte también es bastante carente en el país, pero lo sustantivo que es la masa crítica que debemos de formar con valores, con criterios psicológicos, con principios de que las personas tengan esa gran capacidad de hacer el ejercicio del análisis, de la síntesis que tanto se ha perdido. Hoy día uno pregunta a una persona un tema y no dice, ¿qué pasa? ¿Qué cosa es eso? Conversa con un alumno de 6º grado. ¿Cuánto es, amigo? 3 por 8. No puedo.
a qué hora es en un reloj con manecilla. No puedo, estoy acostumbrado a ver solamente lo digital. O sea, no hay una fluctuación, o sea, esa inteligencia emocional, esa inteligencia cognitiva fortalecida los 10 primeros años, en concreto, no se está haciendo. En donde hay un gran patrón de incidencia del hogar. Definitivamente. El hogar debe estar ahí presente. Estamos hablando de bienestar en esta noche y lógicamente esas políticas que inciden de los diferentes gobiernos de la región, el nuestro, debemos incidir, es necesario dotarlos a la población. La población necesita espacios de confort y iniciando por todos los medios. Bien decía nuestro expresidente 2 veces, Alan García Pérez, que aquel país que invierte en infraestructura, entonces está asegurando lógicamente el futuro de su población. Así es. Acá tenemos una carencia tremenda. ¿Cómo ayuda ahorita el tren eléctrico? Una gran ayuda y de primera. No es cualquier mueble que está en donde vamos ahí. Le ha dado un lugar, un espacio de autoestima al peruano. Así es. Claro, y sin embargo, todavía tenemos espacios que recorrer y aún hay pobladores que recorren 2 horas para llegar a su centro de labores. Y eso le quita espacio a aquello que es el bienestar en casa. Ese enfoque está previsto en el programa, ¿no? Lógicamente que está contemplado, y lo que usted dice es una cosa muy importante. El Perú es un país, claro, en estos momentos centralizado en Lima, ¿no? Casi la tercera parte de la población, pero cuando uno recorre las diferentes regiones por una situación de análisis, de recoger información, de conversar con las personas, aún actualmente en este año 2025, en la Sierra Central, en los lugares de la selva o en los lugares más alejados de Lima, norte o sur, aún en zonas rurales, los escolares se trasladan 1 hora y media a pie para llegar al colegio. Ese es un problema que es así observable, demostrable, ¿no? Entonces, son oportunidades perdidas que se presentan porque no hay una acción de respuesta de parte de los órganos encargados de ello. No solamente hay que ver el problema de manera global, decir, no, caramba, pero el problema se va a arreglar a nivel nacional. No, señor. Hablaba yo del justiprecio de cada actividad, y en cada gobierno regional hay una descentralización que lo hizo nuestro presidente en su gobierno, y eso tomó fuerte. Y la tentó desde el primer gobierno, con las macroregiones. Así es, y el problema es que no se deja ese camino, diríamos, seguir construyendo, porque existen situaciones de contingencia que más se dedican a priorizar algunos aspectos muy sencillos, muy triviales, y no toman el tema central, que es la educación y la salud en las regiones, y vemos nomás la efectividad del gasto presupuestario. No hay proyectos, no hay planificación, no hay una visión de un plan de vida, de un desarrollo de vida para la juventud, para los adolescentes, para los niños en edades primaria, inicial. Entonces, ese es un tema que hay que abordarlo con interés. O sea, tenemos que también pensar que somos personas que tenemos un código unido nosotros denominado la fraternidad. ¿Ya? Y en ese aspecto, esa fraternidad que va con una justicia social, pues justamente tenemos que seguirla promoviendo, seguirla construyendo. Va a haber en cada momento audacia, talento, capacidad de poder generar iniciativas que podamos cruzar ese desafío que es vencer la deserción escolar, vencer el analfabetismo. Se ha hecho y se ha revisado datos donde en un promedio
casi tenemos en algunos lugares el 11% solamente de alfabetos. Hay poblados donde solamente el 11% de los alfabetos. El resto analfabetos. Y ese es un tema que nos llama a pedir una reflexión, ¿no?, profunda. Claro. Porque si estamos hablando de educación para la salud, estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de conductas que se incrementan positivamente, etc., tiene que haber un criterio de construcción, ¿no?, social con un denominador equilibrado de conocimiento y de la parte emotiva, la parte emocional. Eso debe ser fuerte, debe ser una fortaleza para nosotros, para todos los peruanos. Reconocemos la identidad, la fraternidad, la solidaridad y el deseo de tener un proyecto de progreso, de desarrollo, cosa que todavía aún es carente. Nos hemos venido con el tema siempre emotivo, afectivo, a ver este tema, ¿no?, del día a día, pero quiero retomar solamente indicando que decíamos que en América Latina, ¿no?, había el 2% del presupuesto para la salud mental. Sí. Y en el caso nuestro es mucho más curioso. Les comento, para el 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del presupuesto denominado Control y Prevención de la Salud Mental, sí, ha asignado 222 millones de soles, pero que solamente el 0.6%, o sea, 1.300.000 soles, se le destina para la parte preventiva, promocional, que es lo que más se necesita. No negamos que está muy bien la atención hospitalaria para las personas que tienen un diagnóstico recuperativo, curativo, como dice usted, muy bien, rehabilitador, me parece excelente, que es un derecho, la salud es un derecho. Pero hay cosas que van a ser de mucha mayor, diríamos, de mucho mayor impacto. Va a haber cambios, no solamente vamos a hablar de resultados, sino una transformación en la forma de cómo generar talentos en el Perú, cómo generar posibilidades de poder desarrollar en diferentes áreas, y no solamente ser un país que ve pasar las cosas, que ve llegar las cosas, pero que no puede hacer las cosas. Y queremos un poblador que tenga esa capacidad. Por eso hemos planteado finalmente, ¿no?, luego de este diálogo que estamos avanzando, ver que el modelo hospitalario se tiene que respetar siempre, porque va a haber personas que lo van a requerir y necesitar. El modelo integral comunitario es el que debemos dar fuerza. Y para ello nosotros estamos una acción sugiriendo que el Ministerio de Salud, como órgano rector de la salud, tome ese liderazgo y esa gobernanza, ¿no?, para que pueda redireccionar el presupuesto y se pueda trabajar realmente en lo que corresponde hacer: prevención, promoción de la salud mental, ¿no?, desde el nivel más temprano de vida, en las instituciones que tengan que ver directamente con el tema, ¿no?, y todos los demás ministerios que tengan que coadyuvar sus acciones, multiplicar sus esfuerzos, ¿no?, también se compaginen en ese objetivo de atención integral de la salud, basado en la persona, en la familia y en el medio donde se desarrolla. Debe haber ese enfoque, porque la familia es un eje importante, al igual que la persona como individuo, ¿no? Si no, estamos buscando solamente que modificar un segmento social, la persona, el individuo, y estamos dejando el otro segmento interesante, que es la familia. Nosotros somos un ser social. Todo claro, ¿no? Entonces, aquí es todo donde... contexto. Así es. Y entonces, en ese caso, ese presupuesto, estimo que debemos de tratar de ser un poco más equitativo. No, pues un 0.6% es muy risorio. Debería, para poder trabajar,
acercarnos por lo menos a un 40-45% para el nivel de atención primaria, o sea, para la salud integral comunitaria. Claro. Y la diferencia con todo el derecho y con todo lo que se hace por la complejidad que tiene la parte hospitalaria e inclusive investigación, desarrollar, ¿no? Dejarle su proporción que le corresponde, pero que se vea productos. Hay institutos que tienen un volumen interesante de fondos para hacer investigación en nombre del MINSA, ¿no? Hay instituciones como ONGs o instituciones independientes que también apoyan ese tipo de trabajos, pero que están quedando como una especie de resúmenes monográficos y no se hace de conocimiento, no se disemina, no se socializa lo que se ha estudiado. Entonces, ¿qué políticas o qué acciones podemos tomar con certeza, con medición observable, sostenible, si es que no tenemos el dato? Claro. Y un segundo punto que también para nosotros es muy importante, el Observatorio de Salud Mental a nivel del MINSA. ¿Por qué? Porque estamos recopilando información oficial con 2 años hasta algo más de retraso respecto a la actualidad de los datos que se van presentando día a día. Entonces, ese observatorio, que sería una segunda línea, plantearía mejorar la información estadística, la información epidemiológica, que es muy importante, la vigilancia epidemiológica. Hay documentos que han aperturado en estos últimos meses algunas líneas para el registro y para presentarle en una sala situacional los datos: psicosis, intento de suicidio, depresión, etc. Pero eso debe aterrizar en una acción, en una toma de decisiones por el gestor, por la persona que tiene. Pero si no tiene el dato, o el dato lo tiene fragmentado, el dato lo tiene incompleto en cuanto al tiempo, persona, tiempo, lugar, no se puede tomar una decisión certera. Se están tomando solamente referencias. Nos hemos agotado para este tipo de sistematizar cifras, cruzar de algunas instituciones, también de los Institutos Nacionales de Salud, del DNIH. Hemos recogido y hemos visto que sí tienen cierta relación con los datos nacionales y los datos también de la OMS, OPS. Por eso es que estamos poquito como resumiendo y tratando de alcanzar lo más cercano posible a la realidad lo que se está planteando como acción, ¿no? Entonces, el observatorio, tenemos el tema del liderazgo, del manejo de la gobernanza, que quiere decir un trabajo de control, de monitoreo, de tener tableros de mando que permita realmente hacer un seguimiento serio, objetivo, controlado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Lo otro es que a nivel, claro, de lo que se denomina el trabajo del fortalecimiento de capacidades, las universidades también tienen que conversar y dialogar con el órgano central para tratar de promover en el campo clínico, porque siempre las profesiones, en el caso del psicólogo, hace también SERUM, hace prácticas preprofesionales o internado preprofesional, se fortalezca en su formación más que meramente hospitalaria para trabajar en reparar, recuperar o rehabilitar, trabaje, se forme en el área preventiva promocional. Cita mayor fortaleza en ese capítulo. Claro. ¿No? Y eso es lo que está faltando, y también el órgano rector tiene que promover ello. Seguidamente, otra de las, diríamos, necesidades que como acción creemos nosotros es pues que el ministerio realmente restituya esa dirección de promoción de la salud, que tiene ejes definidos, que hay un trabajo que se ha avanzado, no solamente, como le mencionaba, en familias, viviendas saludables, etcétera, sino en universidades saludables, claro, e inclusive en centros laborales saludables, haciendo el ejercicio de la promoción de los trabajadores para que cumplan
mínimamente actividades como es la actividad física, ¿no? Que es importantísimo, los momentos de reposo, los momentos de interactuar, de conversar. O sea, es una forma de desestresarse, Claro. ¿no? Pero caramba, eso se ha dejado todavía aún digamos, en suspenso o en un pequeño, digamos, detenimiento. Es como que usted va en marcha, ¿no? Va en tercera, va en cuarta vehicularmente y de repente tiene usted que parar y ahí se ha quedado. Hay que reactivar. Ese es el gran aporte del esparcimiento dentro del horario, ¿no? Dentro del horario de la Dentro del persona, horario ¿no? laboral. Tiene que haber ese esparcimiento necesario y en la familia hay que saber educar. Así es. No, la diversión es una cosa, ¿no? Pero no Claro. lo manejan ustedes de esa forma. Pero el esparcimiento, el hacer lo que a uno le agrada, Exacto. dentro de un marco lógicamente establecido, Así es. Va a aportar mucho a la autoestima. Claro. La misma OPS, OMS recomienda ver 30 minutos diarios en el centro laboral de hacer alguna actividad física, caminar, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, promover. Algunos presidentes, luego después de terminar el segundo gobierno, algunos presidentes lo tomaban como todavía como referencia, Sí. ¿no? Yo recuerdo una persona adulta que llegó a la presidencia, ¿no? al despacho presidencial, fue gobierno, hacía su actividad física. Y eso era un ejemplo de lo que había aprendido años anteriores. Claro. Así es. El mismo presidente, creo que fue militar o algo así, ¿no? Después de nuestro gobierno, Ya. también hacía su actividad física. Promovía, pero claro. ¿no? Que era el reflejo de esas enseñanzas que aprendieron y que ahora Sí, se han manejo perdido. Ahora se ha perdido. Así es. Ya se ha descuidado, ya Se ha totalmente. dejado de lado, se le resta importancia a lo importante. Así Un es. comentario, se me viene, perdón, Fernando. Sí, tengo una inquietud que plantearte. Mencionabas que 2% de los establecimientos educativos cuentan con un psicólogo en su, digamos, en su staff profesional, Sí. como para asistencia, Así es. no precisamente para dar clases, Claro. sino como asistencia, ¿no? Un tema para el manejo social. ¿Hay información fina del trabajo de ellos? Porque imagino que debe estar tanto en establecimientos públicos como privados, Claro. ¿no? Entonces, la permanencia, la presencia del psicólogo ha bajado la mala percepción de los alumnos, de los muchachos, referente a la vida. Efectivamente. Eso por un lado, quería preguntar. Claro, no, está muy bien. Ya, y lo otro, no sé, esa data cómo la están manejando, porque Ya. podríamos considerar que ese 2% viene a ser hoy por hoy una suerte de piloto, ¿no? Pero un piloto demasiado extenso, Así es. ¿no? Por lo que entiendo que ya tiene varios años que no se mueve esa cifra. Ajá. Y lo otro es el Ministerio de las Personas Vulnerables, Mujeres y Personas... Población vulnerable. Ya. Sí. Para mí eso... El Ministerio de la Mujer comúnmente conocido. Sí, pero un poco jalado de los pelos, ¿no? Porque Se ha ido desvirtuando. es de la familia en todo caso, Claro, ¿no? así es. Siendo deber del Estado la seguridad, la educación y la salud, nosotros creamos ministerios, caramba, oye, se integran otras cosas, ¿no? Y en la función de otros ministerios Pone un per nombre se. que no. No es un robar, ese ministerio no es, digamos, sustraer funciones y responsabilidades de salud, o que ellos se apropian y no le permiten al MINSA realizar, y a educación realizar su labor con más eficiencia, porque hay un buen presupuesto que se va por ahí. Claro. Entonces, por favor, Héctor. ¿Cómo no, Luis? Te agradezco bastante la inquietud. Es certero el 2%, en el sentido que se han hecho estudios. Tengo ahí hasta 2 estudios que hemos revisado con relación de colegios particulares, colegios nacionales. Esto está funcionando, por esas cosas de la vida, en los centros privados, particulares. ¿Ya? Y de allí, es bien cierto, no podemos extrapolar. En todo caso, quedamos en que no hay nada. O sea, hay una brecha muy grande, por decir en otros términos, ¿no? Pero este 2% es en colegios particulares, ¿no? Indistintamente, que nos dan esta referencia, que pueden servir de pilotos, pero quizás tengan validez
para ese tipo de muestra en la jurisdicción que corresponde. Pero sí nos tendríamos que caminar un poco, ¿no? Y buscar que muestrear en colegios grandes, nacionales, a nivel de macro regiones de repente, a nivel de Lima mismo, y poder tener pues realmente una cifra de cuánto es la necesidad. De repente, como le vuelvo a reiterar, estamos en nada, ese 2% para ser 0%, ¿no? En cuanto a un análisis, diríamos, estadístico de cifras, no es representativo, es quizá válido para el ámbito, pero para el nivel nacional tenemos pues que ampliar un poco más el panorama. En esa parte nos reorientamos y reafirmamos de que sí es una necesidad prácticamente nula la que tenemos de presencia de recursos psicólogos en los establecimientos educativos. Se hace una necesidad, ¿no? Se hace una necesidad, eso es muy importante la reflexión. Decía este 2% en el sentido de que la data, ¿no? Representa a los colegios que son prácticamente pues que tienen un recurso, diríamos, económico posible de poder desarrollar talleres, programas preventivos, trabajar módulos de pautas de crianza, trabajar escuela de padres, etc. Hay financiamiento, hay capacidad, pero eso pasa por el usuario que puede. Pero hablemos del que no puede y que con justicia necesita. Y debemos darle una propuesta, un alcance. Entonces, allí es donde viene la reflexión de comenzar prácticamente de lo mínimo. La brecha es bien grande. Pero hay algo que estás diciendo que es positivo. Donde sí hay, se está haciendo. Claro. Y los problemas o no existen o son mínimos. A diferencia de donde no hay y la situación es tremenda. Porque los suicidios los hemos visto de niños, jovencitos de 12, 10 años, perdiendo la vida, caramba, por las explicaciones que dan los médicos, los psicólogos, ¿no? Es decir, ya temas de salud mental graves que los han llevado a esas criaturas a perder la vida, ¿no? Y lo que es un dato, sí, eso sí lo tengo claro, el crecimiento de los embarazos tempranos, de 13, 14 años, sí. Es bastante, digamos, notorio, un 20% de la población total de adolescentes. Poniendo en riesgo la vida de los dos, del producto y de la madre. El otro tema que cruza información con el Ministerio de Salud y CEDRO, que es una institución encargada del control del consumo de drogas, alcohol, etc., tiene un comunicado último donde el inicio de la ingesta de algún tipo de bebida, en este caso alcohólica, se está dando en los niños de 10 a 11 años, como edad temprana de inicio, ¿no? Entonces, vemos que es una población en riesgo al escolar, pero que no estamos tomando una acción como corresponde, ¿no? Entonces, lo que ustedes, lo que comentas, Luis, es bastante serio, en el sentido que tomas la parte pública, el grueso de la población, la responsabilidad del Estado. Y si vamos a hablar, por ejemplo, te doy un dato muy importante, ¿no? Respecto al aseguramiento universal, al ciclo de aseguramiento universal, tenemos nosotros el CIS, tenemos nosotros que casi del total, diríamos que somos en el Perú unos 33 millones y tenemos una gran proporción de adolescentes y niños, casi diríamos la décima parte, 10, 12%, o 12 millones de peruanos tienen CIS. O sea, la cobertura es baja todavía. No se ha logrado esa meta que era contar con un seguro integral de salud para las personas que no tienen un tipo de seguro. No tienen un seguro privado, no pertenecen al Seguro Social del Perú, no pertenecen a una organización de las fuerzas policiales, etc. Es bajo, ese nivel de acreditación es bajo, pobre, ¿no? Entonces, hay documentos, hay normas que nos dicen que el adolescente, el joven, tiene derecho a la salud, pero
¿Dónde está la respuesta de su aseguramiento, la respuesta de su atención, como debe de fluir? Si llega a un puesto de salud, pasa a un centro de salud o pasa a un instituto, a un hospital, ¿qué tiempo de espera? ¿Qué tiempo va a desplazarse de un lugar a otro para poder recibir un beneficio de la salud? Ese es un tema también que interesa bastante, el acceso. El acceso a los servicios de salud, el acceso a los servicios preventivos promocional en la parte educativa, pero el acceso, ¿dónde está la posibilidad de que yo me siento mal, estoy triste, estoy con problemas de tal cosa, pero ¿a quién acudo? Mi familia necesita fortalecer también información para quebrar ciertos estigmas, ¿no? Ciertos prejuicios. Entonces, ¿quién facilita? ¿Quién promueve? ¿Quién toma, como se dice, esa iniciativa de interactuar y de mejorar los temas de comunicación para poder buscar una solución a la persona que me necesita? Aquí viene la otra parte, interesante. O sea, una cosa es a veces verlo de una manera ideal, que está muy bien, porque eso es lo importante, pero también tenemos que ver la brecha, cómo estamos con relación a la parte real, a la necesidad real. Eso es muy importante, lo real, lo ideal, ¿no? Y lo segundo que decía Luis con bastante tino, y yo creo que eso es una cosa certera, ¿no? La que dices. Voy a poner un ejemplo. Tuve la oportunidad de tener algunas reuniones fluidas en el tiempo de trabajo con el Ministerio de Salud, con el MINES, y encontrábamos de que tiene una gran dirección general del adulto mayor, más grande que el Ministerio de Salud, que tiene etapa de líder del adulto mayor, ¿no? Y hacen una serie de acciones que no tienen un término final de conclusión, o sea, no hay resultados. Se dice que se hace esto, se otro, aquello, etc. Pero cuando hemos reflexionado, lo hemos planteado, esta gran dirección general del adulto mayor no debería estar en el ministerio, que es el que tiene que pilotear, claro, porque se parte de normas, se parte luego de, diríamos, planes operativos, se parte de programas, etcétera, de estrategias, pero ¿a quién le toca? Zapateros zapatos. Claro. ¿No? Y es verdad, se maneja un dinero pues bastante, digamos, que resta posibilidades a otras acciones. Al mismo Minedo le quita acciones también en la parte del trabajo, ¿no? Y eso es un invento burocrático para mí. ¿Crees que sería una propuesta, digamos, desactivar como ministerio y el personal que valga, que esté realmente acreditado, vaya a adscribirse al Minedu o al MINSA? Me parece que esa opinión es interesante, sabiendo que los ejes pensando sociales, en nuestra opción de gobierno, ¿no? Así es. Los ejes sociales, ¿no? En este caso, tienen, como dice, una interrelación, pero una interrelación integrada. O sea, no duplicar esfuerzos, si lo podemos hacer, a quién le toca, a quién le corresponde. La duplicidad de funciones. Inclusive, tienen hasta injerencia, el Minedo, tengo entendido que tienen injerencia hasta con las cosas del área judicial. También ahora hacen gestiones para ver el tema de la pensión alimenticia, para las madres que están desamparadas, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de capítulos que sí deberían de retornar a quien le corresponde el trabajo, pero no así desperdiciar el dinero, desperdiciar tiempo, dejar pasar oportunidades, y al final nos encontramos en que no hay resultados, todo está igual. Los centros de rehabilitación también están igual, y son ellos los que tienen que ver con eso. Y se llevan parte del presupuesto que quizás debería ser dedicado a esos albergues, por ejemplo, no sé qué sentido tienen, ¿no? Manejan albergue ellos, manejan albergue de salud, es un desorden. Eso tiene que normarse.
tiene que integrarse, ¿no? Así es. No unirse, sino integrado. Políticas de bienestar. En esta noche conversamos todo lo importante y trascendente que es el educar, el apoyar a la población en diferentes campos. Nuestro partido aprista peruano desde un inicio ha contribuido al desarrollo del país. 2 veces hemos sido gobierno, pero aún antes y después y en los intermedios de no ser gobierno, hemos dado claras muestras de ese compromiso, de ese servicio a la población, y hemos llevado siempre en todos los locales, en todas nuestras casas del pueblo, aún en el exterior, aquello que es educación, aquello que es salud, aquello que es alimentación. Ejes de una conducta de apoyo a la población directo y hacer prevalecer ese rol de partido político en donde la presencia del Estado lamentablemente no se da. Podríamos hablar, ya que uno de los tópicos es salud, de lo que hemos tocado, de apoyo y de compromiso y servicio de nuestro glorioso movimiento, darse, empezando lógicamente como pilotos, quizás en nuestra Casa del Pueblo Central, o no sé, no tengo, digamos, información si ha habido antes, de un consultorio psicológico, de un servicio psicológico, tal como se dan las clínicas dentales en nuestras casas del pueblo, que el gran visionario, el compañero Mario Hernández, que en gloria esté, llevó a la palestra y que ahora se repite en varios de los establecimientos de nuestra casa del pueblo. ¿Podríamos hablar de eso, doctor? Claro que sí. Nosotros, como bien claro lo define, somos personas plenamente identificados por una fraternidad. Somos seres humanos. La salud es un derecho. Y qué mejor fortaleza que nuestra organización, ¿no?, pueda diseminar servicios odontológicos, médicos, psicológicos, sociales, la parte cultural, la parte artística, el desarrollo de las personas a través de todo este tema de cursos que tiene como el liderazgo, etcétera, etcétera. Va a ser de mucha utilidad poder ampliar, ¿no?, los ejes del desarrollo del comportamiento humano. O sea que la comunicación, el rol de la palabra es muy importante en el cambio de la conducta de la persona. Claro. Entonces, el promover actividades que refuercen ese comportamiento, esa conducta, va a ser oportuno. Que mejor que un psicólogo pueda facilitarlo, pueda mejorarlo, pueda sugerir, pueda proponer y pueda trabajar de una manera organizada, pensando siempre en el prójimo, en el servicio a la persona. Eso es importante, ¿no? Porque nosotros históricamente hemos reconocido siempre que el trabajo ha sido, pues, de hormiga, como lo han mencionado hay compañeros que han trabajado, y qué mejor que ampliar. Yo creo que en algunos lugares lo tienen, pero que a veces no existe esa, diríamos, esa promoción, esa difusión, ese trabajo también permanente de compromiso, de continuidad, ¿no? Claro, que realmente deje raíces, ¿no? Entonces eso falta, y me sería muy oportuno, me parece muy interesante que a nivel de nuestros comités, nuestros locales que tienen la posibilidad de poder acceder a este servicio, de una manera, pues, diríamos, altamente como tal, se pueda brindar este tipo de ayuda, ¿no?, este tipo de apoyo. ¿Verdad? Claro. Habría que ver posibilidades En algunos locales, ver lógicamente que sea sustentable, Claro. y que haya la continuidad del caso en un aspecto. Conversaríamos, no sé, tu opinión, por favor. Totalmente de acuerdo, porque la salud en general es importantísima, y la salud mental es un tema muy delicado que hay que manejarlo tempranamente, como lo has dicho, desde la edad fetal, de la etapa fetal. Así es, ¿no? así es. Darle tranquilidad a la madre, que geste un buen producto, Así es. ¿no? Es importante, por eso se transmite. Ajá.
Así que yo creo que sí, deberíamos impulsar, hacer un proyecto para que funcione y sea sostenible en todo el territorio nacional. Así es. Un proyecto puede ser importante y trabajarlo, ¿no? De una manera mancomunada, dialogando, teniendo reuniones, intercambiando puntos de vista, y lo que es lo coyuntural en ese momento, diríamos, de darle ese flujo, se desarrolla. Lo otro se puede trabajar en proceso. Claro. Y bastante es interesante ya iniciar. Claro. ¿Cómo andamos mencionabas que hay 75.000 psicólogos, Sí, ¿no? En algún momento mencionaste esa cifra. ¿Cómo se están manejando las edades entre esos profesionales? ¿Cuántos hay jóvenes? ¿Cuántos somos los adultos? Así es. Los adultos prácticamente hemos pasado a ser una fracción muy mínima, ¿no? La población adulta, bueno, te puedo decir en términos quizá cuantitativos, porcentuales, habría que simplemente hacer la operación, pero hablamos más o menos de 5.000 psicólogos adultos, o sea, que edad entre 50, 60 años, estamos en ese intervalo, 5.000. Los demás, si están en una edad, diríamos, en plena población económicamente activa, van en un flujo aproximado de unos 25 hasta unos 45 años. Sí, gran potencial. El número, o sea, hay de un profesionales recurso humano interesante, claro, interesante, ¿no? Allí también tenemos que trabajar mucho, ya ese es un tema del colegio, pero es un tema institucional que también tiene colateralmente que ver con la formación del recurso humano y sobre todo, como dice Luis muy bien, en esa posibilidad de oferta. ¿Qué pasa? Pues que hay situaciones internas, ¿no? Dos colegios paralelos, registros por acá, por allá, eventos por acá, etc. Entonces no colige con eso que siempre tanto se pregona, que la comunicación es el pilar del desarrollo de la conducta humana, el comportamiento humano. Si no se logran entender por cuestiones de caracteres algunas personas, no puede por qué estar eso haciendo un efecto multiplicador a nivel institucional. Hay que trabajar, diríamos, con un solo objetivo. Si forman a una orden profesional tal, es para justamente aportar lo que conocen, para lo que se formaron, para lo que estudiaron y para lo que deben de producir. Hay más necesidades que estos temas caseros. Entonces hay que revertir un poco ello, pero sí a veces también tiene ciertos aspectos que resquebrajan un poco en el momento de la toma de decisiones. Por ejemplo, si estamos conversando de una ley de regular el trabajo del psicólogo a nivel educativo, pues tiene que haber consenso. Tiene que haber una propuesta de unidad para que los gestores o las personas encargadas del tema puedan revisarlo y puedan encontrar un respaldo que tiene, diríamos, una mayoría y que una población lo necesita. Entonces, eso tiene un flujo lógico de entendimiento, oferta, demanda. Pero si no existe fractura, existe estas cosas, eso va no a perjudicar a las personas que están en estos menesteres, diríamos, caseros, sino a la población que necesita. Ese niño, ese adolescente, ese joven, ese adulto mayor, esa madre que necesita apoyo. ¿Cómo contribuimos? Yo recuerdo que en los años 70, por ley, entonces el gobierno militar, habían establecido que las industrias peruanas contaran con los servicios en principio de un asistente social, a partir de un determinado número de trabajadores, y también de psicólogo. Eso quedó desactivado. ¿Quién lo derogó? Habría que empezar a preguntar más bien, ¿no? Una buena pregunta, Luis. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por eso nosotros, como partido, siempre hemos dado pensando en lo que justamente desarrollamos como principio.
En el primer gobierno del doctor Alan García Pérez, fue el único gobierno, estando el doctor Luis Alba Castro, el ministro de Economía, que permitió por ley, para apoyar el trabajo del psicólogo, crear la boleta de evaluación psicológica, que se pagaba en el Banco Nacional un derecho, generaba fondos y servía para promover ello. El primer gobierno de nuestro presidente Alan García. Sucesivamente vino, como yo lo denomino, el septenato, la dictadura, y lo que usted dice, allí tuvo pues la sepultura de muchas cosas buenas. Y prácticamente eso pasó como que no era de interés, no era de necesidad, no producía dinero, visto desde el punto de vista tangible. Claro. Pero acá no se desarrollaba la otra masa crítica, que es lo más importante que teníamos que promover. Claro. Y esa boleta de evaluación psicológica justamente fue una base, porque se requería fondos, claro, para poder generar toda actividad psicológica, ¿no? El presidente García, en su segundo gobierno, retoma ese punto, y le menciono ya a raíz de esto cómo él se adelanta a la reforma comunitaria de atención integral en salud en América Latina, porque ya en el 2010 un acuerdo de Caracas que fue proclamado en el año 90, en el 90 él lo retoma, realiza como parte de ese cónclave una junta de profesionales en la zona este, y es en Huaycán, que se inaugura en el año 2010, ¿no? Casi ya a la final de su gobierno, pero con un trabajo muy importante, el primer centro de salud mental familiar comunitario, así se llamó, ahora se llama Centro de Salud Mental Comunitario, fue Centro de Salud Mental Familiar Comunitario, el primero. Ha pasado cerca de 15 años, recién por ahí a logros, diríamos, un poco retardados, recién cumplen 288 establecimientos de salud mental, ahorita en el Perú, 288, ¿no? Donde algunas provincias, algunas de las regiones lo tienen. Lima carece de una gran cantidad, que va a la cola de los centros de salud mental comunitaria. Pero eso se promovió hace tiempo, sino que se ha dejado de estar. ¿Ya? Y ahora último, ¿por qué creció en algo más el fomento de estos establecimientos? Post-COVID. Entonces decían, no, el post-COVID dejó problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de centros de salud mental comunitaria. Entonces, por una cuestión de coyuntura política, pero no por una cuestión de principio, que era la de servir. Y eso salió, eso es muy diferente, pues una cosa es hacerlo de novedad, otra cosa es con un sentido de justicia, de derecho a las personas. Era muy diferente, pues. Era muy diferente. Y eso se tomó, como le digo, en los dos gobiernos, el apoyo al psicólogo peruano. Siempre el señor presidente Alan García Pérez tuvo a bien darle esa fortaleza, sino que ha habido pues momentos también en que, bueno, hemos tenido, creo, hasta presidentes un poquito ligados a las bebidas, así que ellos no querían contar con ese tema. Y la cosecha de esos desaciertos es que tenemos una sociedad infestada de violencia. Así es. Y los adultos mayores más proclives a la depresión, como lo que mencionado. Así es. Eso es, en vez de dar unas buenas medidas sociales, desórdenes sociales. Así es. Como suprimir el servicio militar obligatorio, que vinieron la barra brava, todo un manejo desordenado. Parece como si lo hubiesen intentado, no lo hubiesen hecho peor, ¿no? Eliminar la instrucción premilitar en los colegios, que te daban orden, disciplina, y por último, hasta que enseñaban con las marchas a caminar, al balanceo de los brazos con las piernas, a tener una actitud y tener una postura. Ahora caminan como si fuesen unos chimpancés en el camino. No, y recuerdo, Luis, mira cómo trae la memoria rápidamente,
En ese momento el ministro de Economía, cuando salió la boleta de evaluación psicológica, estaba el doctor Luis Alba Castro. Y él dijo, para las cosas de servicio a la comunidad, al niño, al adolescente, no hay que pensarlo, hay que hacerlo. Y como el ministro de Economía suscribió rápidamente una ley. Ya que lo que queremos, hay ejemplos que uno tiene que, como resultado de bueno, podríamos decir que tenemos más de un proyecto de ley para proponer. Sí. Nuevamente lo de la boleta, y también, por supuesto, que se cumpla, ¿no?, el nombramiento de psicólogos en los colegios, tanto privados como públicos, y como en las fábricas, en los centros familiares también. Desde luego, los centros laborales. Claro. Mire usted ese impacto total. Claro. Los exámenes de ocupación profesional, La selección del debe personal. estar también. Esa boleta es para ahora la licencia de portar armas de fuego. Claro, y Camex. Casualmente debe haber esa boleta para que Debe estar oficializada. Claro, O sea, revivirla esa no cada institución maneja su formato de una serie de Mire, aspectos. solamente en población económicamente activa, o sea, la P en el Perú ahorita, 18.3 millones de personas. Y la población de edad para trabajar, o sea, la P, tenemos 26 millones de personas. O sea, que están como flotando, o sea, que tienen un trabajo, pero no lo tienen, ese plan. Pero mire usted la fortaleza que tendría, que reflejaría un trabajo de la parte laboral, tanto para la obtención del recurso humano, o sea, para la selección, como para el sostenimiento de las personas capacitando. O sea, se obtiene el recurso humano, como lo llaman la dotación del recurso humano, y se capacita para su sostenibilidad, para su desarrollo, y evitar deserciones, evitar malos tratos laborales, evitar esa violencia laboral, el moving, tantas cosas que se pueden trabajar. ¿No? Entonces eso sería muy interesante, la misma higiene mental del trabajador, ¿no? Mejorar sus condiciones, digamos, de trabajo justo, saludable, las horas de descanso, las horas de recreo, el esparcimiento. Eso sería muy interesante en la parte laboral. Evitar la presencia nefasta, ¿no?, de la generación Nini, ¿no? Y lo dice en cierta forma. Baja y ocasiona, pues, lógicamente, en el menor de los casos, la sociedad y años de vida, pues, perdidos, ¿no? Totalmente perdidos. Hay una ley, pues, sobre seguridad en el trabajo, etc. Pero es letra muerta. Es letra muerta, simplemente están para controlar descansos médicos y nada más. Acá no tiene el objetivo, la esencia, ¿no? Eso fue promovido también en el primer gobierno, en el tiempo luego vino en la época del señor dictador Fujimori, y prácticamente, pues, muchas cosas se diluyeron. Pero hubo iniciativas, hubo propuestas, hubo una serie de situaciones en ese momento, pues lo que faltaba era gente. Faltaba un poco más de personas que nos puedan colaborar en ese eje de trabajo. Y eso estábamos muy aislados por ahí. Pero todo el tiempo hay oportunidades. Todo nos lleva a pensar, a recordar cuando se pierde todo el norte. Así es. Y es en el año 63, cuando Fernando, nuestro tocayo, Belaúnde Terry, asume la presidencia. Ahí comienza a trastocarse toda la educación del país. Con esos cambios, no no. Mentira. Entraron comunistas a hacerse cargo del Ministerio de Educación, también a meter la mano en la agricultura y en salud. Y tenemos hoy día la crisis en la que estamos, que no salimos todavía, pese a los esfuerzos hechos en los dos gobiernos, en nuestros dos gobiernos. Es penoso ese dejar hacer de esos gobiernos, de ese partido Acción Popular es el popular, dejar hacer, dejar pasar y digamos, a recibir o acunar a los paniaguas, a la gente de comportamiento tan
nefasto para nuestra sociedad, para nuestro país, para la población. Un pensamiento, he venido pensando en otras cosas y acá nosotros Sí, con necesidades de otro tipo. Ajá, orando en otro sitio. Bien, estamos muy complacidos por toda esta conversación. Definitivamente, si nos permite, Héctor Daniel, no va a ser la única vez que te tengamos por acá, querido compañero, para poder conversar no solamente sobre políticas de bienestar, que son importantísimas, sino también sobre una serie de tópicos, y la salud mental, tu profesión, la acción médica y la psicología es importantísima, transversal y muy trascendente en la vida de toda población, y mucho más nosotros que ahorita necesitamos mucho empeño para salir de todo este marasmo de inseguridad que nos está rodeando y que agrede totalmente a la familia, a la persona, a la sociedad y a toda la comunidad en general. Quisiéramos pedirte, por favor, querido compañero Héctor, tus palabras finales a manera de conclusión de este momento, y agradecido siempre por tu presencia, muy grata presencia, Héctor. Gracias, Fernando. Gracias, Luis. Siempre reconociendo en ustedes ese trabajo desprendido, permanente, que es un ejemplo. Es un ejemplo. Parece mentira. Las cosas buenas hay que tomarlo como tal. Y segundo, que nosotros, todos, jóvenes, niños, adolescentes, adultos, etc., tenemos que saber llevar estos buenos modales, esta experiencia vivida saludable, y quizá a veces apostar por lo viejo conocido, que es de trabajo, es de desprendimiento, es de servicio, que lo nuevo por conocer, que en estos últimos años ya nos están dando una respuesta de desaciertos, de un final un poco, digamos, poco alentador. Entonces tenemos que saber, pues, elegir con decisión, con compromiso a nuestros representantes, a nuestro gobierno. Por eso, quizá parafraseando algo tan común, no hay que dejar lo conocido por lo nuevo por conocer. Mejor es lo que se ha trabajado, las líneas, las raíces que se ha sembrado y se ha diseñado. Pues continuemos ese proceso para mejorar una sociedad más justa, con más derechos y con más oportunidades. ¿No? Eso, un abrazo grande para todos, y creemos que el futuro positivo está por llegar, y eso es con nuestra gran estrella que nos va a iluminar a todos en algún momento. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Muy gentil. Fernando, tus palabras finales. Gracias, Fernando. Nuevamente, gracias, querida Casa del Pueblo, gracias, Héctor. Estamos unidos siempre en esta buena intención del compromiso y del servicio, y de ahí estar en donde aquel más necesitado nos requiere. Gracias. Buenas noches, querida teleaudiencia, buenas noches, querido partido.